diría que tranquilo, que lo tome con bastante calma y que no pare, o sea, que no le corte las alas a su creatividad, que yo creo que esa es una de las cosas más importantes que le diría, ¿no? Que no limite su creatividad, sea lo que esté pensando, o sea lo que se le ocurra, que así no lo puedas lograr ahorita, no puede ser que mañana no lo puedas hacer. Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Zoom al Pixel. Hoy tenemos un invitado maravilloso, como todos los demás invitados que hemos tenido, pero este invitado para mí también es muy, muy especial, porque lo que está haciendo a nivel de videoclips, a nivel de cortometraje, a nivel de fotografía, de color, es impresionante. Ha desarrollado una capacidad de entender el color extremadamente bien. Para mí es un orgullo tenerlo acá porque hace muchos años también tuve la oportunidad de darle clase en Premiere y ver cómo ha surgido, cómo ha crecido. Para mí ha sido un orgullo muy grande, siempre lo he dicho, pero Sí. de verdad es un orgullo muy grande ver lo alto que ha llegado y lo que le falta por llegar. Así que bienvenido, Yumar, a este episodio nuevo de A Super ver, Pixel. que primero muchas gracias hermano, de verdad, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un súper mega honor y por esa presentación que, wow, sin palabras de pana, muchas gracias por el espacio, por tu tiempo y por valorar de esa manera el trabajo que también uno viene haciendo, pues que fue inculcado así también como por cracks como tú, que siempre me acuerdo de ese momento, de esos momentos en el que vimos clases y en el que aprendimos un montón de cosas. De verdad que es muy grato recordar ese tipo de situaciones. Perfecto, ¿no? Para mí fue un honor, así como muchas personas también los he visto crecer, los he visto por las redes sociales, así como también profesores que me han visto crecer, porque todo esto es un continuo aprendizaje Aprendizaje, de claro. uno y del otro, o sea, y Así mismo. veo por lo que tú haces y yo a veces digo, wow, ¿cómo lo hizo? Que me enseña a hacer eso. Que efectivamente Cuando quiera. por supuesto, cada quien va desarrollando de una forma u otra eh, un talento. Y de verdad, yo he visto todo lo que tú has hecho y el talento a nivel, me impresiona el color, la textura que has logrado, el puñal de estudio que te has metido para entender el color. Y es algo que yo digo, wow, qué impresionante cómo ha logrado y cómo quisiera aprender a hacer esa colorización. Quisiera En aprender serio, ese talonaje que has logrado en todo lo que estás haciendo, y de verdad me parece extraordinario. Felicitarte primero con Gracias, hermano. ¿Sabes algo? ¿Sabes algo que si a ti te parece impresionante, a mí me parece aún más impresionante porque realmente, o sea, me impresiona mucho eso que dices sobre, justo sobre el color, porque una de las cosas que pocas personas saben es que yo soy daltónico. sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, Yo soy daltónico y bueno, he intentado, o sea, a nivel de eso, he buscado como ese entendimiento que mencionas de a manera de, a mí me gusta llamarle ojo por ciento, como por lo menos yo veo, por así decir, los colores por asociación. Porque cuando eres pequeño, cuando te están enseñando, te dicen que el cielo es azul, que los árboles son verdes y marrones, y así entonces voy asociando. Entonces cuando me dicen necesito un cielo, yo voy rápido a los azules. Código de color del azul, cielo. Copiar, pegar en los programas y así de diseño y así me voy como familiarizando con los colores y después ahí voy,
sinceramente voy sintiéndolos, o sea, con el ojo por ciento, y después voy buscando lo que quiero plasmar o lo que quiero eh, eh, ¿cómo se diría? Lo que quiero transmitir, correcto, gracias. Lo que quiero transmitir en esa escena o en esa parte que estoy contando, pues a nivel de colores. Pero me contenta mucho, también me impresiona, pero me contenta mucho ese concepto, porque entonces sé que voy por un buen camino, pues, o sea, estoy bien encaminado. Sí, me recuerdo cuando estuvimos viendo clases, por ejemplo, que me viene ahorita como un flashback, un recuerdo cuando me preguntaste cómo podrías entender el tema con el color picking y la parte de información del color. Y estuvimos viendo la parte del waveform, de las formas de onda, Exactamente, todo eso para que puedan entender cómo funcionaba todo el color. Y realmente es muy exactamente. interesante. Mira, Lu, Sí, quiero hacerte, empezar a preguntarte, sí, ¿de dónde proviene ese amor por el audiovisual? ¿Cuál fue tu primer encuentro? O sea, ¿cómo ok, fue esa parte que tú dijiste, este es lo que quiero hacer? Pues tomaste por primera vez una cámara fotográfica, ok, algo que impactó que viste y tú dijiste, wow, ok. esto es a donde yo necesito enrumbar mi vida. Qué loco. Buena pregunta. Mira, yo realmente comencé, si no mal recuerdo, bueno, desde muy pequeño realmente me gustaba mucho dibujar. Yo dibujaba mucho Dragon Ball, muchísimo, lo que era Pokémon en aquellos tiempos, Digimon, todas esas cosas me encantaba dibujar. Y mi acceso a lo digital, digamos, no era muy fácil, o sea, era dibujar o dibujaba en las paredes después también. Y a raíz de eso yo comencé con el graffiti callejero. Y ese mundo me Mm. introdujo a todo el mundo, digamos, del rap, del hip hop y todo, y el género urbano, digamos. Entonces, pude comprarme, armarme, recuerdo, mi primera computadora, y allí conocí Photoshop. O sea, yo quería estudiar abogacía, yo quería ser abogado, y en esos primeros pasos con la computadora conocí Photoshop, empecé a buscar en internet tutoriales, los que había en ese momento, todo este tipo de cosas, y dije, nada, yo no voy a estudiar abogacía, nada, arquitectura también quise estudiar, ni arquitectura ni abogacía, yo quiero algo que tenga que ver con esto, yo no sabía todavía qué, pero yo decía, yo quiero algo que tenga que ver con esto. Pero mientras tanto seguía diseñando o haciendo muchos grafitis, todo lo de graffiti, todo lo que yo dibujaba a mano, digamos, lo pasé a lo digital, al mundo digital. Brutal. Y empezaba, o sea, en el colegio, las personas, mis amigos me pedían grafitis, o por lo menos, mira, le quiero hacer un grafiti a mi novia con su nombre, y yo se los dibujaba. También tenía muchas de las paredes y los pupitres pintados. Y después yo dije, ok, perfecto, tengo esta parte del diseño, pero ahora yo quiero, o sea, yo quería movimiento, yo quería más dinamismo, y conocí Premiere, eh, y allí, bueno, el resto es historia, como que igual lo mismo, tutoriales un montón, hurgando por internet cositas, por aquí, por allá, lo que se podía, porque tampoco conocía muchas personas que estuviesen en ese mundo como para explicarme cómo sería esto, como para hacerle algún tipo de pregunta. Y y bueno, me que sentaba horas y horas en la computadora, no salía mucho, la verdad, o sea, lo necesario para un adolescente, digamos, jugaba básquet, béisbol, las cositas normales, pero de resto era sentado en la computadora, creando, creando y entendiendo también hacia dónde yo quería llegar con eso, digamos. Y bueno, yo creo que a partir de ahí, una de las puertas más grandes que me abrió eh, este,
este mundo audiovisual fue ese mundo underground, digamos, porque tenía muchos amigos que rapeaban, muchos amigos que cantaban, y bueno, comencé que sí a hacerle títulos para sus artes o ideas o esas cosas así. Yo dije, eh, yo no conocía el concepto de videoclips, pero veía mucho MTV, HTV, esperaba mucho Urbanos, que lo daba, era como un apartado de videoclips nocturnos, esperaba mucho y me gustaba mucho verlos, ver esas referencias y me preguntaba cómo se hace esto. eh, no entendía mucho una cámara, la verdad. Y a partir de ahí, bueno, con tutoriales y me fui metiendo de a poco en este mundo audiovisual, digamos. Mira, te voy a regresar un poco a la parte que quería estudiar la abogacía, que quería ser Sí, abogado, sí, gracias dime, a dime. Dios. No lo hiciste porque creo que el mundo se fuese perdido un gran talento como el tuyo, Gracias, actualmente. gracias. Porque no, yo en lo particular no te veo con una corbata, traje, eh, respetando mi... No, 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 te No, entiendo completamente. pero no te veo en esa parada. Creo que fue la mejor decisión que pudiste haber tomado Gracias. para irte hacia el mundo creativo, porque realmente tu talento creo que se valora en el medio, a pesar de que, mira, se haga algo pequeño, pero siempre ese algo pequeño puede impactar a mucha Sí, gente que uno ni se imagina, de verdad. eso es verdad, Creo por que, lo menos. Dime, dime, te no, escucho, dime perdón. tú. O sea, yo quería estudiar abogacía, pero era también por influencias familiares. Mi tía es abogado y mi mamá trabajaba mucho y eso, y nos dejaba en el Palacio de Justicia de Caracas. Mientras ella trabajaba, yo me quedaba ahí, o mi hermano y yo nos quedábamos ahí con mi tía en su oficina. Entonces yo viví gran parte de esa niñez en oficinas de abogados, recorría, veía todo ese tipo de cosas y me gustaba de la abogacía, me gustaba mucho como su formalidad, Sí, digamos, como el profesionalismo puede ser, claro, como esa, estar siempre formal, estar siempre exactamente, me así, gustaba mucho. siempre en punto en blanco. Sí, y más que todo la manera de expresarse, de tratar las cosas, la legalidad y todo eso. Y ya después, o sea, sentí que no era lo mío porque yo quería expresar muchas cosas que allí no se podían y ni de la manera de que yo las quería expresar. Y allí fue que empecé con que sí, el graffiti, todo esta forma de expresión, pues. Perfecto. Mira, realmente ya hablando un poco de lo que es, ya pasando, ya entendemos por qué llegas al mundo audiovisual. Me parece sumamente interesante porque todos tenemos un punto de cómo llegamos a este medio y por qué Sí, queremos estudiar. Incluso cuando uno decide tener como, mira, no, me voy a dedicar a la fotografía, me voy a dedicar al cine, me voy a dedicar a la parte artística. Usualmente los padres siempre se oponen como que eso no da dinero, no da plata. sí, 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 sí. ¿Cómo cuando empezaste ya en este proceso, ya más profesionalmente, en Sí, Venezuela, porque después quiero irme, que ya ok, estás en Argentina, ¿ok? perfecto. Eh, cuando empiezas a adentrarte en el mundo audiovisual, ¿cuáles fueron esos primeros retos que tuviste tú que afrontar y decir, oye, necesito tener un conocimiento mayor para poder acceder a hacer esta parte que quiero? No sé Ok, si me explico, porque sí, muchas veces queremos hacer muchas cosas, pero no, tanto el conocimiento o los equipos son como un limitante. sí, sí lo son. Entonces, en Venezuela, tú empezaste efectivamente a estudiar empíricamente. Sí, Cuando empezaste a estudiar ya a decir, mira, ya, sí, este es el punto donde necesito estudiar sí, para poder seguir avanzando, porque en este medio tenemos que seguir estudiando siempre. sí. eh, ¿Cuándo tomas esa decisión de empezar a capacitarte con mayor fuerza? Yo como, o sea, que te dije hace un momento, yo empecé a estudiar diseño gráfico. Yo me Ujú. gradué de diseñador gráfico en Venezuela. Y ahí
en esa universidad yo conocí muchos tipos de artes y pero también me hice esa pregunta, o sea, yo quería profesionalizar lo que yo hacía, pero más de una manera más dinámica. Todo bien con el diseño, pero a veces hasta voy a decir algo que puede ser muy contraproducente, pero hasta como que me aburría porque quería hacer que ese muñeco que yo había hecho o ese diseño se moviera y tomara otras formas raras, otras formas locas. Entonces comencé a ver cursos de Premiere y de videoclips. Recuerdo que vi un curso con Nuno Gómez, que es excelente director y lo admiro mucho de allá, es venezolano también, director de videoclips, de un montón de obras, y con Jackson Gutiérrez, también vi solo par de cursos, porque o sea, era como que muy puntual, era lo que necesitaba para dar ese paso Claro, allí para, ok, ya estoy en este escalón, ya sé las herramientas que puedo tener, ya sé los conocimientos que puedo adquirir, bueno, de aquí ya es otro momento, digámoslo así. Eh, y porque antes yo tenía una empresa de, se llamaba Pixelados, de diseño gráfico y diseño web. O sea, hacía material POP para bodas, todo, y ahí compramos nuestra primera cámara y empezamos a tomar fotos en colegios, navidades, qué y pila. sí, pero como que no, o sea, lo hacía para aprender a manejar y a tener un básico, digamos. Pero yo quería algo más movido, entonces a mí me gusta mucho la música. Entonces como que empecé a ligar allí como que diseño con música, me sentaba, ponía una música que a mí me gustaba y empezaba a poner videos sin sentido encima de él para aprender a narrar visualmente, o sea, que algo tuviese sentido y para aprender a usar las herramientas que yo necesitaba usar para profesionalizar esto, digamos. Ya cuando conocí todo ese tipo de cosas, ya dije, no, yo quiero hacer esto a niveles grandes, pues, o sea, yo quiero internacionalizar o, o hacer esto lo más grande que yo pueda o que mis conocimientos puedan. Y eso que no soy muy cinéfilo, que digamos, o sea, el cine a mí no es que no me gusta, pero veo lo puntual Claro, y, y lo... perfecto, no, está muy bien, porque al final vas por un rumbo y siempre ese rumbo te abre las puertas para otro, ¿ok? Sí, correcto. Y que realmente uno cuando empieza, por ejemplo, yo soy publicista de profesión, pero nunca Ok, ejercí la publicidad, ok, siempre me toco la parte más audiovisual, ok, de, de toda la parte audiovisual, sí. ok, Ya, ok, pero nunca ejercí la publicidad, pero me abrió las puertas para entender también este ok, mundo mira. de la parte audiovisual. Fíjate, ¿cuándo haces tu primer videoclip? Mi primer videoclips fue en Guarenas, yo soy de Guarenas, con unos panas que rapeaban de allá y recuerdo que yo no tenía nada, o sea, obviamente no sabía, no tenía experiencia, pero no sabía cómo encararlo, no sabía ni ni qué era una preproducción, no sabía qué es lo que queríamos, no sabía ni, o sea, sabía que teníamos un tema y sabíamos que queríamos hacer algo parecido a lo que veíamos en la televisión en esos momentos y recuerdo que nos fuimos al parque Trapichito, a un parque allá de Guarenas y yo le decía a, a mi amigo, le decía, hermano, ponte, literalmente, yo le decía, hermano, ponte ahí, o sea, buscábamos un sitio que llamara la atención
y nada de encuadre, nada de equilibrio de blancos, nada de eso. O sea, esto es una rueda significante en el parque, ponte al lado de la rueda y cantas la canción como puedas, sin playback, sin nada. O sea, él cantándola normal y yo te grabo y me movía para atrás y para adelante y solo eso fue lo que hacíamos. Y recuerdo que ahí descubrí también que para ese momento lo que quería era aprender mucho a editar, o sea que en ese momento no me importaba o no me, o sea, no es que no me importaba, sino que Me llamaba la no atención. me llamaba tanto la atención la cámara, el set como tal, el setear una cámara y todo eso, sino que lo que yo quería era traer todo ese material a la computadora para darle el movimiento, para componerlo con letras o con recursos visuales, pues. Y allí en ese primer, eso sí, en ese primer visual sí sabía que ahora quería era editar. Qué Luego de fiel. allí, con ese mismo pana, surge otro video ya con todo su grupo, y allí nos fuimos para la playa Algo más y producido. algo más producido, o sea, ya había una playa pero lo mismo, o sea, lo mismo que funcionó en la primera, funcionó en la segunda, que fue pónganse todos en la playa, entonces parecían unos niñitos así como en preescolar, así uno al lado del otro y cantando así malicioso a la cámara y yo lo grababa para atrás y para adelante. Fue bastante, ahora que lo recuerdo me da bastante risa, pero de verdad que disfruté mucho esos momentos porque me sentía bastante emocionado de poder por fin estar donde realmente quería estar en ese momento, pues como que ya por lo menos grabo y edito de mis personalmente, pues cosas de proyectos personales. Pero fíjate qué interesante y qué bonito, porque cuando uno empieza a recordar todo eso, uno dice, wow, o sea, como comencé a donde estoy ahora y Sí, donde quiero llegar, porque uno quiere seguir creciendo, quiere seguir evolucionando. Pero si miras hacia atrás, ese lugar de, no sé, ponte tú 20 años, 21 años, 18, chamito, porque te imagino chamito en ese contexto, sí, muy chamito. eh, queriendo hacer algo que así sea, no importa, no hay conocimiento, pero es algo que nació y lo hice. Sí, Cuando viste el resultado, probablemente tú ves el resultado ahorita, tú dices, ¿qué mierda es esto? Pero cuando tú lo la primera vez tú dijiste: "Guau, lo hice yo, lo logré hacer", y eso siempre es un éxito para uno, cuando hace ese tipo de elementos, que te abren el camino para seguir avanzando. Y dices: "Sí, tengo el talento", a pesar de que uno lo puede ver ahorita, tú dices: "¿Qué es esto?", pero al final te abrió el talento, te abrió el camino y te abrió el entendimiento para decir: "Sí, esto es lo que yo quiero hacer". y te ayuda también, o sea, el mirar en retrospectiva te ayuda a valorar muchísimo y a recordar muchísimo, o sea, te afianza las cosas que quieres seguir haciendo, al menos. Si bien tampoco lo veo así como que es esto, que es raro, solamente lo que hago es ahorita cuando como recordándolo aquí, me río de esas cosas y también me pongo como que fuese ahora, hoy en día, qué puedo hacer hoy con ese mismo tema, esa misma situación, con estos Sí. conocimientos que tengo y de verdad ese equilibrio y esa comparación ahí es bastante grata porque me he dado cuenta que a veces uno no se da cuenta de lo mucho que aprende realmente o de que estás ahí agarrando data diariamente y tal. Y ahí me doy cuenta de que, bueno, estoy de verdad, eh, estoy en donde quiero estar, sinceramente, honestamente. Qué bueno, y esto es muy importante. Cuando decides emigrar a Argentina, Sí, ¿cómo impa cómo impactó esto a tu carrera? ¿Cómo impacta este proceso evolutivo? Porque ya en Venezuela venías haciendo, cosas, ya tenías una sí, empresa, sí, eh, habías estudiado, ya estabas más metido en la movida, pero sí, bueno, lastimosamente todos tuvimos que,
Funciona. emigrar y dejar Venezuela por, bueno, pues no vamos a ahondar Claro, porque sí. lo que ya todo el mundo conoce, pero ¿cómo impactó esto tu carrera cuando emigras a Argentina y cómo hiciste para poder entrar en el mundo audiovisual en Argentina? Eh, sí, bueno, yo cuando llegué a Argentina, yo no tenía, sí sabía que quería llegar a hacerlo, fue en Argentina o en cualquier país que estuviera, sí sabía que quería, eh, tenía eso en mente, trabajar de producción audiovisual, de edición, pero sabía que no era el momento todavía, o sea, había que buscar un equilibrio primero, que asentar bases. Estoy aquí, que tengo que moverme, entonces trabajé como muchas personas, trabajé de delivery, en muchos restaurantes, heladerías, cafeterías, un montón. También a mí me gusta mucho ser autodidacta, pues. Entonces, buscaba la manera de hacer recursos para comenzar a tener una base más sólida para encaminarme, pues. Entonces también vendí, por lo menos en la calle, vendí no sé, refrescos. Recuerdo un día que me fui, mi hermano trabajaba en un kiosco y en ese kiosco compré dos blisters de refrescos de 12, eran 24 latas. Y un domingo me fui a un parque acá que se llama Los Bosques de Palermo. No tomé en cuenta que eran refrescos, necesitaba una cava con hielo. Entonces, solo, o sea, agarré una bolsa negra, metí agua, metí hielo, metí todo como así en el hombro y al final del día no vendí ni uno. Y llegué al hostel donde nos estábamos quedando y le dije a mi hermano, a mi cuñada y a mi pareja de ese momento, le dije, mira, tómense eso porque no vendí ni uno, agárrenlo para los almuerzos de todos los días, pero bueno, intentando muchas cosas como muchas personas, pues, y metiéndole ahí, pero siempre con ganas y siempre con esa mentalidad de no podemos quedarnos aquí pegados, vamos a echarle para adelante, que hay cosas más adelante por que tenemos que llegar, pues. Es interesante porque yo creo que todos tenemos una historia muy similar cuando emigramos, o sea, llegamos haciendo lo que nos toca, o sea, Así mismo. y, Y y bregando para salir adelante y lograr hacer lo que nosotros vinimos a hacer, que es trabajar, correcto. y aportar al país a donde estamos También construidos, importante. porque eso es importante también destacarlo, porque lo que tú has pasado, bueno, esa es Todos, la un historia que montón tú de personas. contaste, y probablemente tengas muchas más de que Sí, contar. Han hecho y te han hecho el hombre, el artista, el creativo que eres, porque de eso se podría sacar hasta un cortometraje. O sea, de lo he todo pensado de todas estas totalmente. vivencias. Entonces, porque al final son cuentos que uno tiene que contar, que se tienen que narrar. Así, Esa, así sea para uno. exactamente. Y bueno, respondiendo también a tu pregunta de cómo yo entro en el mundo audiovisual acá en Argentina, este, después de todas esas situaciones y todas esas etapas, yo decidí, eh, porque hay algo muy interesante de que antes en Venezuela y acá, cuando yo empecé con equipos, digamos, prestados. Por lo menos allá comencé con una cámara que era de una novia mía y entonces como que se la quitaba prestado, le decía, y mira, grabar unas cositas y tal. Y acá igual lo mismo. La cámara era prestada también de una novia, de la misma novia prestada y voy a grabar unas cositas aquí y allá y ya después mi primera cámara, digamos, la tuve en Venezuela, pero era una cámara fotográfica. No hacía videos, entonces como que me tenía que adaptar a eso. Ya tengo una cámara, no tiro videos, pero toma fotos, bueno, ¿cómo puedo hacer esto? Y comencé acá con esa cámara también,
haciendo fotos, publicándolas en redes y recuerdo que salió como mi primer proyecto acá, que también fue un videoclip con un pana que conocí acá, también fue un videoclip de trap. Y lo mismo, grabamos, ya tenía también un poco más nociones Claro. y ya fuimos a buscar algo más concreto, también había una idea más cerrada y bueno, salió muy bien y como que tomé ese rumbo y tomé también ese nicho. Entendí también que se me hacía más fácil el entendimiento para ese nicho urbano, digamos y lo entendía también de otra manera que quizás otras personas no pueden entenderlo. Yo fui cantante también, yo rapeaba hace años, grafiteaba, entonces como que Claro, te cayó se, como el dedo. claro, exactamente. Entonces yo dije, nada, la vuelta es por aquí, vamos a hacer videoclips y así empecé como a promocionarme. Videoclips de rap, videoclip de trap, videoclip. También hacía otro tipo de videoclip, no me importaba, yo quería aprender. Pero cuando estaba haciendo eso, yo no sabía que la escena de acá de Argentina era tan grande y tan espectacular. O sea, yo no sabía el cine también es espectacular, yo no tenía idea. Me invitaron a un rodaje y ahí, o sea, era un rodaje posta, era un rodaje de verdad, pues, con asistente de dirección, con un montón de roles que yo dije, what the fuck, yo no sabía que todo esto existía, pues, y que todo el mundo tenía su lugar. Hay productores, un montón de gente corriendo para allá, para acá, y yo como intentando, miren, ¿qué te puedo ayudar? Y como que no, o sea, acá aquí tienes tu rol, quédate donde estás. Y Claro. entonces empecé fue a ver y me gusta convertirme en una esponja, absorber un poquito acá, un poquito acá y en el momento que puedo preguntar algo, pregunto y ya, no y pregunto lo que necesito. Y bueno, fue así que a partir de ahí como que ya me conocieron, comencé también como fui a varios rodajes como eh, ¿cómo se llama? Como, o sea, movía cables solamente o descargaba camiones con un montón de trípodes, material pesado, pues. Ya. Y ya después, como que sí me dieron el chance de yo comunicar de que también trabajaba con cámaras y con edición y ahí directores y productores como que me fueron abriendo esas puertas paso a paso para yo también ir conociendo y dando también a conocer mi arte, por así decirlo, y ofreciendo también, por decir, mis servicios mira, yo soy esto, hago esto, estoy activo aquí para lo que necesite. Qué brutal, qué interesante, cómo también las puertas te van abriendo. O sea, cuando uno insiste, insiste, las puertas se abren y todo conspira para que tú puedas entrar por allí. Sí, totalmente. Tu proceso creativo Sí, y tu estilo es muy, muy interesante en el inicio de la entrevista lo dije, ok, que tenías un estilo muy particular, que es muy, de lo particular, a mí ok, ok, me encanta, gracias, hermano. ¿ok? Y en ese estilo, ¿ok? ¿Cómo defines para poder trabajar esos videoclips que yo sé que has dirigido ya tus videoclips, Sí. tanto de trap como de hip hop, y cuál ha sido tu forma de estilo creativo para poder empezar a aterrizar esa idea del artista. Porque eso también es muy importante, porque muchos directores, ¿ok? Aquí Sí, ya te voy a tratar como director, sí, porque lo eres, ¿ok? ok, sí. Director de videoclip, eh, trabajan diferente. Entonces me gustaría conocer cuál es tu proceso creativo para poder llegar a aterrizar esa idea de ese videoclip que vas a trabajar. Ok, en primera instancia, a mí me gusta mucho, bueno, para mí es muy importante los brainstorm. Sentarnos un rato nada más y escucharte.
como artista, qué es lo que necesitas, a dónde vamos a apuntar, qué es lo que tienes en mente, vemos un poco de referencia, tanto de color como de escenografía, como de performance también, de todo un poco vemos. Y me gusta aterrizar todo eso sobre la mesa, luego escucho, bueno, antes de eso se escucha el tema, tengo el tema, lo analizo, de qué queremos hablar, qué queremos mostrar, qué queremos transmitir y luego allí como sobre la mesa vamos, mira, esto sirve, esto no sirve, esto se puede lograr, esto no se puede lograr, no es que no se pueda lograr, sino que no va mucho con lo que queremos transmitir y así vamos aterrizando como parte por parte para llegar a un guión. O sea, eso lo convertimos en un guión y después en un guión narrativo y después eso lo pasamos a un guión técnico que sería como que cómo lo filmamos, con qué lo vamos a filmar y todo eso. Pero también, perdón, pero también me gusta mucho lo, lo surreal, lo, no sé, lo que flashar mucho, acá le dicen flashar como imaginar muchas cosas que por lo menos, mira, y si yo quiero cantar en esta, arriba del techo, por lo menos de esta casa, ok, mira, y si arriba del techo tuyo de esa casa pasa una nave espacial por detrás tuyo haciendo cualquier cosa, entonces de ahí, por lo menos quizás la nave espacial no va en el coso, en el guión, pero de esa nave espacial puede bajar un ser que me entrega algo que, ¿me entiendes? Que al final del video significa, o sea, que tiene como, y ahí vamos uniendo hilos, que al final del video ese algo, le das un botón y explota la Tierra, que tú, que tú dices, que tú dices de dónde saca. Nosotros. Claro que tú dices de dónde sacas eso, pero es que me gusta salirme mucho de este mundo, pues. O sea, me encanta la composición, me encanta lo estético también, pero siento que un poquito, un toque de algo que te pueda dejar así como que, ay, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo pensaste eso? Y eso son así como mi workflow después. Después de hablamos eso, reunimos al equipo de trabajo necesario, quien pueda hacer la cámara o por lo menos al principio no tienes todos esos recursos, tienes que meterle con lo que tienes, con quien tengas. Lo bueno es que acá hay mucha gente también dispuesta a meterse contigo en el lío, por así decirle. Y bueno, vamos a también sale, se freestalea mucho en este mundo, como que si bien tenemos algo que respetar, un guión, también el freestyle o eso orgánico le dan, para mí, es lo que conecta con la, con el consumidor, por así decirlo. Me gusta mucho también conservar esa idea en mis proyectos o en mis ideas, pues siempre algo orgánico, siempre meterle algo de lo que esté pasando en el momento, jugar con lo que esté pasando en el momento. De hecho, muchos de mis proyectos han nacido y se mantienen gracias a ese recurso de, mira, estamos aquí en un estudio y estás grabando y yo tengo la cámara encima, prendemos la cámara y empezamos, mira esa luz, ponte ahí, pum, 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 y al final sale un lindo resultado, pues. No Claro, siempre, eso es ver eso es ya tener el ojo curado para empezar a grabar donde sea exacto, y empezar a definir, ah, bueno, aquí puedo hacer esto, aquí puedo hacer lo otro, y eso también es práctica, y eso también es exactamente, darme, grabar, eso, que el plano te quede feo, que no te salga, exactamente. intentarlo para poder curar ese ojo, y eso es lo que rescato, es eso, seguir dándole, En nunca donde parar. seas, exacto, y con lo que tengas, sin limitarte, porque yo por lo menos mi práctica es tomar muchas fotos en la calle, donde esté, de personas, de situaciones. Me gusta mucho tomar fotos a situaciones, encuadrar algo que creas que no se puede encuadrar.
o sea, Y son muy narrar buenas, algo. son muy buenas tus fotos, muy buenas. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Igual Buenos Aires también es súper fotografiable, es demasiado linda, de verdad que sí. Y eso también te motiva y te inspira, así como que puedes ver en la calle a una señora peleando con un muchacho aquí y al lado un Ferrari azul con un poco de gente bailando adentro. Y después volteas y hay otra situación súper loca y tú dices, esto tengo que dejarlo para la historia, ¿sabes? Claro, tienes muchos contrastes Sí, dentro de demasiados, la y eso ciudad. también te alimenta la creatividad y tú dices, bueno, esta situación me sirve para un video. Claro. Y así empiezas como también a agarrar referencias, empiezas a escribir ideas y eso también lo uso mucho para los proyectos personales. Fíjate, vamos a tocar un poco eso, el tema de los contrastes, porque Sí, va con un poco con la pregunta que te voy a hacer ahora. ok, Sacaste ese primer videoclip y ese segundo videoclip que hiciste en tus inicios, ¿ok? sí, Eh, ¿Hay algún videoclip que haya sido un antes y un después para ti? Porque ya teniendo ese contraste, esa narrativa, ese ojo curado, que para ti haya sido un antes y un después, como, mira, este videoclip que hice para mí marcó un después de mi carrera, porque sí, efectivamente empecé a involucrar esos elementos visuales que me están dando una creatividad, una idea diferente. sí. Tengo uno que fue, o sea, fue un videoclip, pero se convirtió en un proyecto después. ¿Ya? Eso fue con un hermano que rapea y que también de verdad hemos crecido juntos en toda esta escena. Eh, Él se llama Cese, un saludo, voy a aprovechar de enviarle un saludo ahí a mi hermano, que yo tenía unos equipos alquilados en casa y yo tengo unos, yo los estoy viendo, sí, yo estoy editando y los estoy viendo y yo dije, yo tengo que llamar a alguien para aprovechar esos equipos, el poquito de tiempo que tengo con esos equipos. Porque yo los tenía guardados ahí para el rodaje del día siguiente, que eran para eso realmente. Entonces yo lo llamo y él me dice, o sea, yo lo llamo por videollamada y él está acostado y me dice, ¿qué lo que Liu? Háblame. O sea, desde ahí primero nace mi AKA audiovisual, digamos, que es que lo que Liu, digamos así. Y yo le digo, mira hermano, yo tengo un montón de equipos buenos aquí que están de buena calidad y tal. ¿Tienes algo escrito? ¿Tienes algo grabado? Él me dice, no, pero si me dices, yo voy al estudio y ahorita mismo me pongo con eso. Y bueno, lánzate, empezamos a coordinar eso, y ya como a las horas habíamos cuadrado con otros amigos también, que les mando un saludo igual, que para mí Chourio, Carlos Chourio, es, verga, me ha enseñado mucho, es un crack de pana. Y yo le dije, mira, tengo unos equipos, no tengo mucha idea de cómo usarlos y cómo setearlos. Ahí no había nada, o sea, no había money ni nada, súper por amor al arte, le hablé claro y él me dijo, estoy, vamos a meterle con lo que tengamos. Cuadramos una casa con otro panita y ahí nos metimos y grabamos ese video y ahí fue donde yo descubrí también, o sea, fue un antes y un después porque ahí yo dije, esto se puede hacer con esta calidad, o sea, a pesar de que fue freestyle, a pesar que fue también un momento muy todo de ahí, yo descubrí que podía llevar ese tipo de ideas exacto, a calidad 4K o HD, con recursos con que se vea bien y que se escuche bien y ahí empecé también como ese fue mi momento de VFX, digamos. Empecé a Sí, crear, yo recuerdo un video tuyo muy, porque, y creo que te lo comenté en alguna mm, oportunidad, que fue que estaba esta movida, estos nuevos efectos que
separaban a las personas, hacían exactamente, que se generaba pa, 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 pa. Entonces, ya, exactamente. Ajá. yo me recuerdo que te lo comenté, si no me falla la memoria, y te dije, bro, qué brutal Sí, sí. quedó esta escena. Y que si, y no, si no mal me recuerdo, te dije hasta que me la enseñaras a hacer. Porque realmente fue Qué muy, muy loco. brutal. De ese del videoclip que estás comentando. Puede ser, sí, pero ese es uno de los videoclips que yo puedo decir que mis efectos es totalmente lo que yo quería crear y tiene mucho de rotoscopia, tiene mucho de eso, pues, o sea, yo quería, porque también los necesitaba, porque era todo en un cuarto, entonces yo decía que aburrido, o sea, por más que se veía muy bien la imagen, yo decía, yo necesito mover algo aquí, o sea, y empecé rotoscopia, empecé también, me metía en YouTube y ponía, no sé, bola de energía chroma key. Y agarraba, descargaba y lo metía en el proyecto, le usaba, o sea, le quitaba la pantalla verde, los deformaba a mi gusto, le metía desenfoques y empezaba a jugar con ese tipo de cosas en esos videos que también se prestaban para ese tipo de experimentos, por así decirlo. De hecho, yo pienso que todo mi proyecto hasta el día de hoy es bastante experimental. De por sí lo es normalmente en todo este mundo. Para mí, muchas cosas relevantes o que las personas creen que son para ellos relevantes de mí son experimentales, son probando, llevando ese tipo de, o sea, logrando ese tipo de cosas raras, por así decirlo. Pero esas cosas raras realmente han funcionado, hermano. Te puedo decir que realmente son maravillosas en lo que has montado. Qué bueno. Eh, Me alegra mucho que te guste de verdad, hermano, y que te no, lo sí, o sea, vaciles, porque aquí imagínate que me puro lo amor digas hace tu tú. trabajo. Yo te veía por lo menos cuando dabas clase ahí en Poza, recuerdo, y yo veía cómo manejabas el programa de After, y yo, o sea, no me quedaba así porque era como un entendimiento que yo quería tener de ese programa, ¿sabes? Para qué es esto y para qué es esto y cómo funciona esto y me costó mucho After, la verdad, o sea, después de ahí supe manejarlo mejor, pero After tiene sus cosillas. Sí, claro, After es un programa que puedes saber mucho, pero siempre hay algo que tienes que aprender del programa. Sí, Y nunca se acaba de aprender. totalmente, eso es lo bonito Hay una también forma de de esto. hacerlo, de No te... alguien sabe hacer algo diferente, o el mismo efecto lo aplica Eso, a través de eso dos. me gusta mucho. Los resultados pueden ser ahí aplica mucho lo del orden de los factores, no altera el producto, si Exactamente. realmente quieres ese producto. Todo audiovisual, yo siempre digo, y lo digo en todas las clases que siempre doy, todo audiovisual es un mundo. Por lo cual yo, y no sé si te recuerdas, yo siempre digo en todas las clases que no existe un solo método, existen muchos métodos Ujú, y el que uno totalmente. desarrolle está bien porque uno es el que va a trabajar con eso y uno puede tomar referencias de acá, referencias de allá, pero al final es que te enfrentas al programa, te enfrentas a cualquier, Exactamente. Final Cut, DaVinci ahorita que está muy Sí, en boga y es brutal. eh, Cada quien va a desarrollar un método diferente de trabajo y es 100% válido. No existe una metodología, o por lo menos para mí, que sea sí, cien por para mí ciento también. metódica, porque como tú puedes editar, yo edito diferente a ti. Así Podemos mismo. tener un resultado similar, parecido, pero nunca va a ser igual y nunca vamos a trabajar la herramienta Exactamente. de la misma forma. Totalmente. Y eso también evita que limites la creatividad a la hora de, 100%. y te hace sentir más cómodo también a la hora de, y puedes fluir mucho más tranquilo a la hora de. Es así. Fíjate, ahorita acabo de hablar sobre que te podemos tomar una referencia aquí, referencia allá para poder Sí, nosotros siempre a llegar a un punto que queremos. Ahí voy a hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué artista o un referente audiovisual que te inspire, que te inspiró o que te sigue inspirando para contar esas historias a través del videoclip? ok. Porque uno siempre tiene a alguien que tú dices, wow, este tipo es, Sí, o esta una persona demencia. es,
la eminencia para mí y que puede llegar a este nivel en color, en video, en toma, en lo que sea. ¿Qué artista o qué referente audiovisual tú tomas para ti y lo tomas como referencia? Ok, yo creo que una de las referencias más relevantes en mi vida con respecto a este tema de videoclips musicales ha sido o fue también Nuno Gómez. De verdad que a mí me encantaba mucho cómo narraba, cómo hacía, cómo transmitía en sus videos, o sea, te hacía sentir lo que te podía hacer sentir ternura, nostalgia, amor, molestia, un montón de sentimientos en un mismo clip de 3 minutos. Y lo transmitía bien, ¿sabes? Y yo siempre tomé a Nuno y a su equipo también como referencia. Afortunadamente o sea, tuve el agrado de pertenecer a uno de sus cursos y de verdad que salí de ahí súper, primero motivado y segundo como que aquí aprendí también lo que quería saber de eso, pues ya sé así, ya sé dónde agarrarme, digamos, ya sé dónde cómo lograr lo que quiero lograr y después también me gusta mucho las referencias. Veo mucho y veía mucho videoclip estadounidense. ¿Verdad? Muchísimo los raperos estadounidenses de aquella época cuando empecé por lo menos Eminem, 50 Cent, todos esos tipos de videoclips me gustaban burda. Y sí, más que alguien, es, es como que me gusta aprender eh, de varias fuentes, pues. Interesantísimo porque uno siempre tiene ese referente que tú dices, wow, pero como dices tú, uno siempre aprende de todo, de De todo, sí. un constante aprendizaje. Sí, yo creo que hoy Sí, en día no tengo así como un referente como tal, sino referencias. Me encanta ver muchas cosas y agarrar un poquito de todo, pues porque también pienso que, o sea, no me gusta tampoco eh, eh, llenarme mucho de algo para imprimirle, yo poder también imprimirle mi esencia y poder crear mi esencia, porque a veces inconscientemente y sin que uno lo quiera, te terminas mucho eh, como que doblándote hacia un sitio muy parecido a otro. sí, Y mucho es- sentido, mucho sentido. Querido Liu, sí, ¿qué proyecto te gustaría explorar que no has podido hacer aún? ¿Qué te gusta? Porque sé que eres muy, como lo dijiste ahorita, te gusta explorar mucho, sí, pero qué te gustaría seguir explorando? O también, pues puede ser las dos o una, sí. ¿qué artista te gustaría trabajar? Que tú dices, quiero trabajar en algún momento con este artista, poderle, así sea, trabajar de la mano De lo que sea. o Ok. recoger el cable, no importa. Claro, sí, Estar sí, lo ahí, que sea. estar ahí en ese set con ese artista. Bueno, yo ahorita tengo un proyecto en mente. A mí me encantaría hacer una serie completa, o sea, con sus capítulos largos, con una serie por lo menos de 6 capítulos de ficción, completamente ficción, misterio, ¿ves? Esas cosas me encantan como que extraterrestres o cosas místicas o cosas que quizás no son de este mundo o quizás sí, o ese tipo de cosas. Me encanta eso, eh, me encantaría hacer una serie y también ahorita estoy incursionando mucho, que me gusta mucho también por eso, por lo orgánico, es el mundo del documental. Me gusta mucho plasmar las vivencias y las situaciones de otras personas eh, a través de una mirada, digamos, de mi mirada, que considero que es como que
un poco dinámica, variada, ¿sabes? Como que me gusta mucho el mundo documental también y estoy incursionando bastante en eso hoy en día y bueno, un artista con el que me encantaría trabajar ahora, creo que creo que me iría hacia el norte. O sea, creo que quiero estar allá y estar en, no me importa un rodaje de, no sé, pero me gustaría, no lo tengo ahorita, pero me encanta, o sea, me encantaría ir en el norte y ver cómo es la movida allá, pues como cómo manejan el visual allá y con todo ese tipo de referencias de, sin desmeritar acá lo que hacemos nosotros. Pero también me gustaría llevar mis referencias allá a ver qué puede pasar, pues. A ver Claro. qué puedo lograr ayer también con esas referencias, crear un poco allá o tener más referencias de allá, más habilidades. Bueno, cuando lo logres, porque es que lo vas a lograr, Gracias. eh, nada, nos debemos otro podcast para saber cómo ha sido el Por proceso. favor, de- sí, por favor. Ya, ¿Te eh, imaginas? o sea, sería brutal, 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 porque al final es eso, es lo que hemos venido hablando todo este tiempo, es seguir creciendo, seguir evolucionando, no quedarse estancado y siempre apuntar hacia arriba, por más, Sí, por más cuesta que se vea, no importa, ¿o no? Siempre tiene que apuntar hacia arriba. Igual, a mí me encantaría estar en una película, bueno, tú uy, sabes que a mí sí. me encanta el Qué cine, hermoso, ¿sí? hermano. A mí me encanta el cine Sí, y me lo disfruto y ok. para mí está cualquier una película, no importa de Alfonso Eso no Cuarón, importa, no me importa. Tarantino, no importa cuál director sea, pero es vivir, sería vivir esa Vi la experiencia, espe- estar ahí, no importa si sea limpiando, trapeando el piso, lo que sea, pero es eso, poder vivir esa experiencia que realmente uno De desearía. primera mano, sí, es otra, es una locura y yo creo que esa cuesta siempre va a estar, hermano. O sea, siempre como que, siempre, y yo creo que esos son los retos también y los retos, y a mí me gusta porque ya sabes que de ahí puedes sacar algo que puedes narrar en tus mismos proyectos, pues entonces estás como que con esa manija de, ok, estoy aquí, pero bueno, ¿qué puedo sacar de aquí? ¿Qué puedo contar de aquí? ¿Cómo lo puedo contar? De una manera que también no sea tan, a veces cuesta decirlo, pero tan trágica, o si por ahí esos momentos medio incómodos, pero bueno, de una manera más interesante, pues. Tal cual. Mira, ya para ir finalizando, mi querido Sí, Lu, sí. porque se nos pasa, siento que igual como en todas las entrevistas que he tenido, se ha pasado el tiempo Súper muy, volando, hermano. Acabo de ver el tiempo y ya llevamos una hora sí, y qué realmente se pasa locura. muy, muy rápido. Quiero dejarte, y esta pregunta, como se lo he dicho a mis otros entrevistados, se la he hecho a todos, y porque Sí, creo que es una pregunta que va a eso, al zoom, al píxel, a lo que va de este ok, programa. ok, Siempre manejamos la visión hacia el futuro, ¿ok? sí, Y dónde podemos estar en 5 años, 3 años, un año, 6 meses, qué es lo que quiero lograr. Pero yo quiero irme con otra pregunta, ¿ok? Diferente a esta. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado, a ese Liumar que empezó con esa cámara del video de su primer videoclip allá en Guarenas, en Trapichito, o aquel que empezó a hacer esas fotografías y quería ese gusanito de querer moverlas? eh, ¿Qué le dirías a ese Liumar cuando empezó en este mundo? ¿Qué te dirías tú? ¿qué me diría yo? Que, que tuviese un poco más de calma, o sea, que tuviese un poco más de calma, porque al final si realmente quieres hacer, quieres lograr eso y quieres hacerlo, eh, lo vas a poder lograr, o sea,
no es que te quita el enfoque, pero sí como que te destabiliza un poco esa incomodidad o esa intranquilidad de que si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal por no tener los equipos necesarios. Esa era una de, o sea, yo, bueno, no era, a veces sigue siendo hasta como una intranquilidad que tienes como de no tengo la cámara, no tengo esto para hacer esto, para llevar a cabo esto. Y al final, si de verdad quieres eso, lo vas a lograr y vas a llegar al resultado parecido o muy cercano a lo que estás buscando. Y y le diría también que le siga metiendo, o sea, que no le baje, que de verdad que más bien que es muy bueno, o sea, que confíe mucho más en esa persona de ese momento, porque como todo principio es una incertidumbre bastante grande y también como por el entorno que te está diciendo cualquier otra cosa, no tiene que ser negativa, juro, pero como que tambaleas si realmente es o no lo que tienes que hacer o a lo que te deberías dedicar. Le diría que tranquilo, que lo tome con bastante calma y que no pare, o sea, que no le corte las alas a su creatividad, que yo creo que esa es una de las cosas más importantes que le diría, ¿no? Que no limite su creatividad, sea lo que esté pensando o sea lo que se le ocurra, que así no lo puedas lograr ahorita, no puede ser que mañana no lo puedas hacer, pues. O sea, la creatividad de verdad para mí es algo místico, es algo así como que irreal y o sea, como irreal, real. Es como algo que está, pero no está, pero la creas y, y que no dude de esa creatividad y que mucha Bonito. calma. Bonito, y eso es importante, nunca dudar de uno y que siempre trabajar la creatividad para que nunca muera. Es muy, Sí, sí, muy importante. que igual la duda siempre va a estar, pero si la tomas de un buen lado, yo creo que le puedes sacar más provecho. O sea, como que si estás dudando es porque sabes que hay un porcentaje que donde puedes llegarlo a hacer, porque si lo estás dudando es por algo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, nada, eso, hermano, yo creo que eso y bueno, para mí lo importante de todo esto es seguirle metiendo. Yo siempre como que me autoanimo con esa frase. Sigue metiendo, síguele metiendo, enfocado y listo. Bueno, todo va, o sea, todas las cosas externas que pueden pasar siempre van a estar, este yo de abogado, este yo de arquitecto, este yo de diseñador, pero síguele metiendo a lo que quieres y bueno, yo creo que mientras le sigas metiendo se te van a ir abriendo las puertas y ahí puedes tomar también las oportunidades que sumen a ti, a tu proyecto, pues. Excelente. Liu, muchísimas gracias por el espacio, por este tiempo, por abrirnos las puertas para poder entender tu proceso creativo, entender tu proceso, a cómo llegaste a este medio, que siempre es importante conocerlo, eh, lo- de entender cómo funciona también un poco tu mente con esa creatividad y con esa parte de que siempre estar innovando y experimentando, que creo que es sumamente importante. Te agradezco de verdad todo lo que conversamos. Yo en lo particular lo atesoro muchísimo y sé que aquellas personas que nos vean, y espero que nos vean, Sí, sí, seguro que sí, por favor, hermano. también van a conectar mucho con tu historia. Y yo también te agradezco mucho a ti por, de nuevo, no me voy a cansar, hermano, primero por aquella etapa de profesor alumno de pana, no entiendes, o sea, de verdad abriste mi cabeza un montón y cuando te preguntaba las cosas te diste a entender muy bien. O sea, primero te agradezco esa etapa, segundo también te agradezco este espacio, te agradezco el valor
que le tienes a los proyectos que estamos trabajando por acá. Te agradezco mucho eh, esto, pues que podemos estar, este ratico que pudimos estar charlando. Y también quiero que sepas que te respeto y te admiro mucho, hermano, como colega, como diseñador, como publicista, como animador. De pana, a mí me alegra un montón esta situación que está pasando, porque ya lo, o sea, lo tomo como que me parece una locura que de pana fuimos profesor y alumno y ahorita estemos hablando de este tipo de cosas, ¿me entiendes? O sea, me parece muy lindo esta experiencia y nada, gracias también por abrir esta ventana para poder expresar esto que quizás a otras personas que puedan ayudar, motivar o dar esa palabra de aliento para comenzar a algo. Yo sé que quizás estuve un poco nervioso, a lo mejor el desenvolvimiento no fue óptimo, yo tampoco es que estoy acostumbrado a un montón de entrevistas, sinceramente esta es la segunda y la primera no salió, entonces esta sería la primera, pero bueno hermano, entre tanta locura que hablamos, espero haberme dado a entender lo mejor posible, espero haber respondido bien las preguntas que tenías y cuando quieras me puedes llamar, me puedes enviar mensajes y nada, hermano, de verdad que tienes las puertas abiertas acá con los proyectos y muchas gracias, de verdad, full agradecido, hermano. Gracias a ti y no va a ser la primera entrevista que vamos a tener, Espero, vamos a tener muchas espero. más porque sé que vas a seguir logrando muchas cosas y cosas muy grandes y esta va a ser la primera de muchas que vas a tener, no solamente mía, sino Amén, sé que hermano. sí vas a tener muchas más. Espero. Y yo también espero que si en algún momento pongo en marcha mi proyecto de documental, que se trata también de conocer a las personas, a mí me encantaría también poder contar con tu participación y ver toda esta situación ahora a través de tus ojos, ¿me entiendes? Y sería Perfecto, muy interesante eso, la verdad. encantadísimo de participar en ese proyecto. Gracias, Mano, hermano. hasta acá vamos a ya dejar, pues si no podemos seguir hablando y Sí, hablando y sí, hablando. sí. Realmente, nuevamente agradecerte. Y bueno, estimados y estimadas, hemos llegado al final de esta mega entrevista con un gran director, colorista, músico. Yo no sabía que rapeaba, que cantaba, Mucho antes. algo que estoy descubriendo acá, pero para eso son este tipo de espacios. Recuerda suscribirte, Por darle like, favor. comentar qué te pareció la entrevista, por favor, es importante y se vienen muchos más capítulos. Y si no has visto los anteriores, por favor, anda a Zoom verlo. a Así que Pixel. Por Zoom favor. al Pixel, esto Así mismo. fue Zoom al Pixel, nos vemos. Chao. Gracias, hermano.